Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Está conmigo Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, y tenemos hoy como invitado a un destacado abogado dominicano, un penalista, un hombre que lidia con temas muy candentes de la justicia dominicana. Se trata del doctor Carlos Salcedo. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, bienvenido. Bueno, yo quisiera comenzar hablando un poco del discurso. Usted como analista y como abogado, queda pendiente, está en suspenso la posibilidad de que se intente una reforma constitucional para permitir que el presidente en ejercicio pueda postularse para un tercer mandato. Eso entra todavía en el campo de la especulación, porque a pesar de que la oposición y organizaciones de la sociedad civil indican que se han dado señales que parecen muy claras en ese sentido, todavía el presidente no ha manifestado si va o no va, ¿no? O si lo va a intentar. ¿Cómo sería el panorama? ¿Qué panorama surgiría en el caso hipotético de que el presidente o seguidores del presidente iniciaran un proceso para reformar la Constitución? Mira, primero nosotros tenemos que entender que estamos en un sistema democrático y como parte, diríamos, de los principios nodales sustanciales de la democracia está el principio de alternancia o alternabilidad en el mando. Eso es de la esencia misma de la democracia. Por lo tanto, en un sistema democrático se presume que los que están ejerciendo el poder lo ejercen por un tiempo determinado y sujeto a que haya una renovación con cierto carácter de permanencia. Sin embargo, como Ferdinand Lasalle lo dice, la Constitución no es más que los factores circunstanciales de poder, es decir, lo determinan factores reales de poder y circunstancias de momento. Y en el fondo es un acuerdo político. Precisamente. Entonces, no es de extrañar que por lo que ha ocurrido a lo largo de la historia dominicana, desde el nacimiento mismo de la República, se den, diríamos, desvaríos en algún caso y también buenas intenciones para que el presidente de la República continúe con la labor gubernamental que para muchos es una labor importante, trascendente. Incluso escuché a alguien ayer decir que era el mejor presidente de toda la República, es decir, durante toda la historia. Estoy simplemente haciendo alusión a alguien que dijo esa expresión. Sin embargo, ya para intentar una reforma constitucional, lo que hemos visto a lo largo de toda esta vida republicana es que casi 40 veces se ha modificado la Constitución de la República y en el mayor porcentaje, en cada caso ha sido para simplemente atender el tema de la reelección presidencial. En el 2010 se hizo un anclaje, una reforma constitucional para permitir rehabilitar a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández está corriendo de nuevo para una tercera reelección. Bueno, él promovió eso. Precisamente, es decir, ahora Leonel Fernández está promoviéndose una tercera vez para repostularse. Ya ha sido presidente 3 veces, por lo tanto sería repostularse 4 veces y para la reelección 3 veces. Si Danilo Medina lo intenta una segunda vez, sería una segunda frente a 3. Un eventual cuarto mandato del presidente Fernández tendría vocación de un quinto. Exactamente. Entonces, vamos a ver, esa es la realidad. ¿Quiénes son los factores de poder en este momento? El PLD tiene casi 20 años de ejercicio importante del poder, incluso para muchos muy concentrados, también para mí, muy concentrados del poder. Por lo tanto, en el Poder Ejecutivo descansa, diríamos, las grandes decisiones políticas del país, porque tiene una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, y es el Congreso Nacional que finalmente, constituido en Asamblea Constituyente, en Asamblea, las 2 cámaras reunidas, va a revisar posiblemente la Constitución de la República. ¿Ocurrió en el 15? Sí, y no se rasgaron las vestiduras, es decir, ocurrió. ¿Ocurrió en tiempos de Balaguer? Ocurrió en tiempos de Leonel Fernández, ocurrió. Se intentó en tiempos de Hipólito Mejía, se intentó. Y se produjo. Y se produjo. Sí, en el 2015, doctor, recuerdo que precisamente Leonel Fernández y algunos de sus seguidores planteaban, incluso se llegó a proponer como parte de los acuerdos cuando finalmente se impuso la reelección, planteaban que la Constitución fuera más rígida, o sea, que se establecieran unos mecanismos más duros, ¿verdad?, más complejos. Candado hablaron. En el caso de ciertos aspectos como el tema de la reelección presidencial. Mira, la Constitución es como la vida misma, es decir, es la manifestación en el momento determinado de lo que la población, el pueblo soberano, quiere manifestar a través del legislador constituyente. Recuérdense que los legisladores constituyentes en la República Dominicana son los propios legisladores representantes de cada uno de los pueblos y localidades que representan.
Por lo tanto, ellos son la expresión de las necesidades y al mismo tiempo de los resultados que quieren a manos del Poder Ejecutivo y del gobernante de turno, y al mismo tiempo manifiestan a través de ellos, porque no hay otro mecanismo, es decir, la única posibilidad que hay es de reforma constitucional para mí. Podría haber otro mecanismo que se podrían explorar, como el referéndum. Sin embargo, en el caso de la reforma constitucional es el mecanismo visiblemente al que tendría que acudir cada una de la gente que quiere de alguna manera perpetuar en el poder por un periodo más o extender en el poder al presidente de la República, Danilo Medina. Sin embargo, hay que entender que hay mayorías y hay mayorías. Es decir, la mayoría absoluta que tiene el PLD no da para las 3/4 partes que necesitan precisamente para poder producir la reforma, la mayoría cualificada. En el caso de la pregunta que tú me haces, como la Constitución de la República a veces se ve como un instituto, la hechura de algo férreo, firme, que no puede ser más que permanecer pétreamente imborrable, indeclinable, inmodificable, eso desoye lo que es la realidad de un país, desoye lo que es la realidad misma de la vida. El legislador incluso siempre se dice que vive a la saga de la realidad. En el caso particular de la reforma constitucional, yo aspiraría a que sea el pueblo que se manifieste a través de sus representantes de manera legítima, abriendo quizás el abanico en una próxima reforma constitucional a mecanismos de consulta más ampliados. Es decir, que quizás la reforma constitucional, bueno, lo desean los legisladores que representan a los ciudadanos, perfecto, la aprueban, pero eso merecería en una posterior reforma constitucional la aprobación a través de un referéndum para darle un mayor nivel de legitimidad democrática. O sea, un paso posterior. Un paso posterior, pero en la actual Constitución de la República no está previsto. Creo que eso se hizo en Colombia cuando se modificó la Constitución para permitir que Uribe aspirara a un segundo mandato. El segundo mandato, el tercer mandato ya usted sabe lo que pasó. Lo prohibió la Corte Constitucional. Se lo prohibió la Corte Constitucional. Pero el nosotros aferrarnos a una Constitución pétrea, firme, imborrable, inmodificable, es negar la realidad de un país. Ahora de el párrafo. Y al mismo tiempo mantener una Constitución tan flexible como cualquier movimiento que pudiera producirse en el ánimo de cualquiera de los seguidores de un presidente de turno, también sería un daño terrible. Ahora, tiene que haber necesariamente una confluencia de ambas visiones, una visión pétrea, firme, imborrable, insustituible, inmodificable, y una visión que sea de alguna manera algo flexible, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que reúna condiciones de estabilidad en el tiempo. Pero sobre el párrafo transitorio, el 20. El párrafo transitorio del artículo que prohíbe la reelección, evidentemente es una redundancia, porque el artículo de la Constitución dice que solamente son 2 periodos más. Lo que algunos tratadistas... Un periodo más. Sí, exactamente. La opción por un segundo periodo. Exacto, pero lo que algunos tratadistas indican o discuten es que la Constitución no tiene efecto retroactivo y que por consiguiente cuando se modificó la Constitución contaba ahí el primer periodo, el periodo transcurrido no podía ser contabilizado. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular? Totalmente de acuerdo contigo, es decir, y con lo que la gente dice. Primero, en el momento que se modificó, ya él estaba en el ejercicio del poder y por lo tanto la Constitución, que es de aplicación inmediata, no de manera retroactiva, es decir, la aplicación inmediata implica que es a partir de ese momento que se ha de evaluar una posible reelección del presidente y por lo tanto había la oportunidad de poder presentarte el segundo mandato y no más. Sin embargo, lo que se discute es si el transitorio 20 de alguna manera viola el principio de igualdad de todos ante la ley. Lo que ha planteado el doctor Julio Curi, ¿no? Bueno, yo respeto mucho a Julio, sin embargo no comparto ese criterio, porque cuando hay una violación censurable desde la óptica constitucional, los presupuestos de hecho tienen que ser exactamente los mismos. En este caso, quienes se encontraban en igual situación que el presidente de la República en ese momento, no había lo que se llama en derecho constitucional el tercio en comparación, es decir, la forma de comparar con otros ciudadanos que estuviera de alguna manera siendo beneficiado o perjudicado. Pero eso es precisamente por lo tanto, no hay lugar a la sanción y la censura constitucional. Pero eso es precisamente lo que él plantea, es decir, había 12 expresidentes que ya habían ejercido el poder, uno de los cuales había ejercido 3 veces. ¿Por qué se le prohíbe solo a uno y no se le prohíbe a los 3?
El problema es que el transitorio, en este caso particular, se impuso solamente para una persona producto de un acuerdo político. Recuérdate lo que tú dijiste antes. La Constitución es simplemente la manifestación de los poderes del momento y responde precisamente a una realidad política. Doctor, si usted en me ese permite, momento se le impuso al presidente un transitorio que el constituyente tiene todo el derecho de establecer. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro invitado de esta noche, el doctor Carlos Salcedo, para seguir hablando del tema que apasiona y que está acaparando toda la atención de la sociedad dominicana en estos últimos meses y probablemente en todo lo que resta del año, que es la eventualidad de una reforma constitucional. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.